mientras me preparaba para la fiesta sorpresa de graduación de mi hija. Los recuerdos del viaje de nuestra familia inundaron mi mente. Criar a 3 hijos sola después del divorcio no había sido fácil, pero esas luchas nos habían unido de maneras que nunca imaginé, haciendo que momentos como el de hoy fueran aún más significativos. Tarareaba una melodía, perdida en el caos de los preparativos de la fiesta, cuando sonó el timbre. En ese momento, casi le pido a mi hijo Anthony que distrajera a quien fuera que estuviera en la puerta para poder terminar, pero cuando la abrí, me encontré cara a cara con un invitado no deseado. Hola, saludó con un saludo casual, luciendo desaliñado, como alguien que había estado viviendo de manera precaria. Me quedé paralizada, tomada por sorpresa, incapaz de encontrar las palabras. Papá, la voz atravesó mi shock, y me giré para ver a mis hijos parados detrás de mí, sus rostros llenos de incredulidad. Mi hija, Karen, rechazó de inmediato el intento de Anthony de saludar al hombre, insistiendo en que ya no formaba parte de nuestras vidas. Hizo que Anthony regresara dentro, claramente decidida a cerrar la puerta al pasado. Mark, ahí parado de manera incómoda, intentó afirmarse, diciendo que estaba allí para cuidarnos de nuevo. Sus palabras sonaban tan fuera de lugar, tan absurdas, que no pudimos evitar reírnos, pero su confusión se convirtió rápidamente en enojo, y comenzó a despotricar sobre no ser objeto de burla, frustrándose más con cada segundo. ¿Qué pasa aquí afuera? Otra voz se unió a la escena, curiosa por el alboroto. Respiré hondo, preparándome para el enfrentamiento. Déjame mostrarte cómo es nuestra vida ahora, dije, avanzando. Soy Andrea, tengo 35 años. Soy mamá de tiempo completo y también trabajo desde casa. La vida no ha ido como la imaginaba, pero he construido una carrera satisfactoria en la ingeniería de publicidad, cultivado relaciones significativas y encontrado la felicidad en lugares inesperados. Nuestras mañanas son un torbellino. Anthony, mi hijo de secundaria, siempre me pregunta por qué no lo desperté antes, mientras que Karen, mi hija de preparatoria, le va bien en la escuela pero es tímida en cuanto a lo romántico. Mark, mi esposo, que antes fue mi mentor en el trabajo, ahora está a menudo absorbido por su teléfono, dejándome a mí manejar el ritmo agitado de nuestra casa. En medio de todos los momentos ordinarios y giros inesperados, encontramos fuerza el uno en el otro y alegría en el camino, aunque impredecible. Cuando conocí a Mark, parecía serio, pero su falta de atención al detalle y su incapacidad para cumplir cuando más importaba siempre fueron evidentes. En ese entonces, nunca lo vi de manera romántica, pero su persistencia me fue ganando, y eventualmente me vi en el altar, mi primer verdadero reconocimiento de que podía ser persuadida. Recientemente, la promoción de Mark a gerente ha significado más viajes de negocios, y aunque estoy orgullosa de su éxito, sus respuestas vagas sobre las fechas de su regreso y su irritación cuando trato de darle consuelo han sido desalentadoras. En casa, está pegado al teléfono, a menudo casi ausente, y sus llegadas impredecibles se han convertido en la norma, esperando que las comidas estén listas siempre que aparezca. He evitado confrontarlo sobre sus noches tardías, no sabiendo cómo abordar el tema. Hoy, como tantas otras veces, fue vago sobre su viaje, y cuando le pregunté suavemente cuándo volvería, su respuesta fue explosiva. Congeló el aire entre nosotros. Me quedé allí, sosteniendo un plato, atónita, disculpándome por siquiera preguntar. Él no respondió, simplemente salió, su enojo colgando en el aire mientras la puerta se cerraba tras él. Mi intento de hablar sobre nuestras finanzas fue abruptamente interrumpido, dejando un pesado silencio flotando en el aire. Karen, percibiendo la tensión, me miró, mientras que el agarre apretado de Anthony sobre su taza delataba su incomodidad. Traté de calmar la situación, disculpándome por añadir más estrés a Mark, pero Karen, siempre tan solidaria, rápidamente me aseguró que nada de esto era mi culpa. Su abrazo me dio un pequeño consuelo fugaz en medio de la tormenta de emociones que me invadía. Al darme cuenta de que era hora de que los niños se fueran, los insté a irse. Anthony salió apresurado, murmurando algo entre dientes mientras desaparecía por el camino, levantando polvo a su paso. Karen me lanzó una última mirada preocupada, encontrándose con mi sonrisa forzada y tensa, esa que nunca logra ocultar la tensión subyacente. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio se instaló en la casa como una espesa niebla, opresiva y fría. La casa, ahora libre del caos matutino habitual, se sentía vacía, su vacío haciendo eco de la sensación de la salida furiosa de Mark. El peso de sus duras palabras persistía, un doloroso recordatorio de la creciente distancia entre nosotros. En estos momentos, he aprendido a dejar de lado las emociones negativas y seguir adelante, aunque sea hablando conmigo misma para mantenerme motivada.
con Mark ya no contribuyendo financieramente. La responsabilidad recae sobre mí para asegurarme de que nuestros hijos tengan todo lo que necesitan. He asumido una carrera como diseñadora gráfica, sabiendo que los ingresos son impredecibles, pero determinada a hacer que funcione. Cada día me repito que debo mantenerme fuerte, even mientras doblo la ropa, maravillándome de la única nube en el cielo, tarareando canciones de mi juventud para mantener el ánimo. Los viajes de negocios de Mark se han vuelto rutina, y sus regresos nocturnos son ahora tan raros que casi parecen míticos. Cuando he tratado de preguntar suavemente sobre sus horas tardías, sus respuestas son despectivas, cerrando cualquier conversación. Su comunicación ha disminuido a intercambios breves y fríos, tan diferentes al compañero que una vez conocí. Cuando se va, dejando solo un frío a su paso, me quedo momentáneamente sorprendida, pero rápidamente me recompongo. Mi enfoque ahora está en asegurar nuestro futuro financiero. Ya no puedo depender de Mark para nada. He organizado cuidadosamente nuestras finanzas en 4 cuentas, una para mis ingresos y gastos diarios, otra para la hipoteca, y una tercera destinada a emergencias. Mientras que la primera cuenta está estable por ahora, el pensamiento de los pagos de la hipoteca que se avecinan me llena de miedo. Empujo la ansiedad a un lado, eligiendo en su lugar concentrarme en las tareas que tengo entre manos. Pero cuando reviso la cuenta de emergencias, encuentro un retiro inesperado, uno que me provoca una ola de incomodidad. Mi corazón se acelera. Esto es algo que mis hijos no saben. ¿Podría ser fraude? Pero el patrón de retiro no coincide con los signos usuales de una estafa, lo que hace que la situación sea aún más inquietante. Empiezo a sentir una sospecha creciente, algo que no puedo dejar ir. Mientras lucho con este nuevo misterio financiero, también siento el impacto que estos estrés están teniendo en mí, mi vista fallando, las líneas finas que marcan el paso del tiempo, los restos de noches sin dormir pasadas trabajando en mi escritorio. Aún así, me niego a ser dura conmigo misma, enfrento la situación de frente, decidida a resolver la anomalía financiera, y a prepararme para cualquier desafío que venga, sea o no Mark parte de ese futuro. Mi determinación de proteger y proveer para mi familia no ha flaqueado. La idea de que Mark regrese a casa mientras aún esté el sol arriba me parece un sueño lejano, tan imposible como la posibilidad de una tormenta de granizo mañana. Mientras estoy junto a la parrilla, mirando el pollo chisporrotear, me preparo para la inevitable crítica que él hará durante la cena, su descontento con la comida, que probablemente carecerá de alguna emoción imaginada. Cocinar solía ser para mí una breve escapatoria de la rutina diaria, pero ahora, está opacada por una sensación de temor inminente. He estado dándole vueltas a cómo confrontar a Mark sobre el retiro misterioso de nuestro fondo de emergencias, con los niños generalmente encerrados en sus habitaciones hasta la hora de la cena. Pensé que esta noche podría ser el momento adecuado para mencionarlo, pero encontrar las palabras correctas se siente abrumador. Justo cuando estoy a punto de reunir el valor, Mark se excusa para ir al baño, dejándome dividida entre el alivio de evitar la confrontación y la frustración de perder la oportunidad. Entonces, noto su teléfono dejado sobre la mesa, vibrando con una notificación de un nombre que no reconozco. La tentación de mirar es abrumadora, especialmente sabiendo que estará ausente por un buen rato. Mi corazón late rápido mientras me acerco sigilosamente a la mesa, echando un vistazo a la pantalla. Justo cuando logro ver algo fugaz, escucho pasos acercándose. Rápidamente devuelvo el teléfono a su lugar cuando Anthony entra al cuarto, preguntando por la cena. Le aseguro que estará lista pronto. Mi mente acelerada mientras considero la posibilidad de que las quejas sobre la cena de esta noche vayan más allá de la comida. Cuando la casa se aquieta y todos se duermen, no puedo quitarme el impulso de investigar más. Impulsada por una mezcla de deber y curiosidad, salgo sigilosamente de mi habitación, decidida a descubrir la verdad. El profundo y constante ronquido de Mark me indica que está profundamente dormido, probablemente ayudado por la cerveza que le sugerí beber durante la cena. El pasillo está débilmente iluminado mientras avanzo hacia su cuarto, el aire denso con el olor persistente del alcohol. Paso por encima de la incomodidad, negándome a dejar que el hedor me detenga. Llego a su cama, decidida a obtener las respuestas que necesito. Miro el teléfono de Mark, su cable siendo un vínculo silencioso con la toma de corriente, un salvavidas que sé que debo cortar para encontrar las respuestas que busco. Desenchufarlo iluminaría la pantalla, posiblemente revelando más de lo que estoy preparada para enfrentar. Pero la necesidad de saber, de entender la traición que me estaba devorando, empuja mis manos temblorosas a la acción. Con el corazón pesado y las manos inestables, cuidadosamente desconecto el teléfono, presionándolo contra mi pecho para mantener la pantalla oscura. Regreso sigilosamente a mi habitación. Los sollozos suaves que no había notado comenzar a acumularse se derraman, y los seco apresuradamente con la manga de mi pijama.
una vez dentro de mi santuario, enciendo el teléfono, mi pecho apretado mientras lo desbloqueo y busco los mensajes que me han estado atormentando. La conversación con Bruce fue peor de lo que imaginé. Había planes para futuros viajes, menciones casuales sobre usar mis ahorros, traiciones que me atravesaron con un dolor que no anticipaba. Mientras leía su intercambio, un escalofrío de calma se apoderó de mí, una quieta realización de que las traiciones iban mucho más allá de lo que había imaginado. Fotografías, planes secretos, momentos robados. Mis preocupaciones anteriores parecían casi ingenuas ahora. Regresé el teléfono a su cargador junto a Mark, moviéndome en silencio, deliberadamente, tratando de no perturbar el sueño que ocultaba la verdad del hombre a mi lado. A la mañana siguiente, me moví a través de los movimientos de preparar el desayuno con una extraña suavidad, mis movimientos mecánicos. Mark apareció, luciendo desaliñado, ajeno a la tormenta que se estaba desatando en mi corazón. Su saludo casual fue respondido con una fría y acerada respuesta de mi parte, lejos de la calidez del sol matutino. Cuando preguntó por el desayuno, no le respondí con comida, sino con la dura realidad de sus acciones y la existencia de Bruce. En el momento en que se dio cuenta de que sabía, la incredulidad brilló en sus ojos, rápidamente reemplazada por ira. La situación escaló tan rápido que, antes de que pudiera tomar aire, lanzó un plato contra la pared, se rompió detrás de mí, el sonido siendo la última puntuación a la muerte de cualquier civilidad entre nosotros. Mis hijos, atrapados en el caos, miraron en silencio atónito. Karen, siempre tan rápida para pensar, grabó la confrontación, su presencia un recordatorio de que estaba lista para protegerme. Anthony, con su mano agarrando un bate de béisbol, estaba alerta pero en silencio, encarnando la tensión en el aire. Traté de calmarlos, pidiéndoles cautela, sabiendo que su seguridad era mi preocupación principal. El resto del día fue un borrón de emociones abrumadoras, y el peso de todo esto me llevó a un revés profesional. Tuve que pedir una extensión por primera vez en mi carrera. Cuando Mark regresó más tarde ese día, sus acciones fueron sorprendentemente frías. Colocó los papeles del divorcio sobre la mesa sin una pizca de calor, sus palabras definitivas, despojando cualquier resto de afecto. Sin embargo, en medio de esta tormenta, el apoyo inquebrantable de mis hijos me dio una pequeña paz. Su disposición a estar a mi lado y protegerme en ese momento fue un consuelo pequeño pero vital ante tan profunda traición. Decidir divorciarme fue como entrar en aguas desconocidas. Estaba abrumada, insegura de si podría manejar la carga financiera sola, pero cuando compartí mis temores con Karen y Anthony, encontramos fortaleza en la resolución del otro. Karen ofreció aportar sus ganancias de su trabajo a medio tiempo, y Anthony se ofreció para asumir más responsabilidades domésticas. Aceptar su ayuda fue difícil, pero fue nuestro camino hacia adelante, juntos. 2 semanas después de esa conversación sincera, la ausencia de Mark en nuestra casa trajo un sorprendente alivio. Mis preocupaciones no desaparecieron, pero la atmósfera se aligeró. El peso de su presencia había sido sofocante, y con él fuera, sentí que podíamos respirar nuevamente. Con asesoría legal, finalizamos el divorcio. Fue difícil, pero entrar a un nuevo capítulo con mis hijos se sintió extrañamente esperanzador, a pesar de los desafíos que vendrían. 2 años después, el viaje no había sido nada fácil. Karen equilibraba sus estudios con el trabajo, un sacrificio que, a pesar de mis protestas, nos mantenía a flote. Cuando sus resultados de exámenes no cumplieron con nuestras expectativas, la culpa pesaba sobre mí, pero Karen, con una madurez más allá de sus años, se mantuvo firme y asumió sus decisiones. Anthony también se convirtió en una presencia estabilizadora, manejando las tareas del hogar y aliviando mi carga, aunque eso significara peleas ocasionales por la ropa. Al reflexionar sobre estos 2 años, quedaba claro que la vida después del divorcio nos había puesto a prueba de maneras que no anticipábamos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, habíamos soportado la tormenta juntos. Y ahora, mientras preparaba una cena especial para celebrar la aceptación de Karen en la Facultad de Medicina, mi corazón se hinchaba de orgullo y gratitud. Esta cena no solo era una celebración de su logro académico, era un homenaje a la fuerza, la resiliencia y el apoyo inquebrantable que nos habíamos dado mutuamente a través de todo esto. Juntas, habíamos construido algo más fuerte de las cenizas de nuestro pasado. Mientras terminaba los preparativos para nuestra pequeña fiesta, lo último que esperaba era la repentina aparición de Mark en la puerta. Su aspecto desaliñado y la ropa descoordinada me sorprendieron, y pude sentir la tensión en el aire mientras mis hijos reaccionaban. Su mezcla de rechazo y asombro era palpable, una señal clara de lo alejado que se había vuelto de nuestras vidas. Mark, tratando de reincorporarse,
Fue recibido con incredulidad e incluso risas por parte de nosotros. Sus intentos de actuar como si nada hubiera cambiado parecían absurdos. Su presencia, chocante e indeseada, servía como un recordatorio claro del camino que nos había tocado recorrer desde nuestra separación. Pero al mirar a mis hijos, parados junto a mí con un apoyo inquebrantable, me di cuenta de que la verdadera fortaleza de nuestra familia no residía en la ausencia de luchas, sino en cómo las enfrentábamos juntos, unidos. Recobrando mi compostura, me levanté y presenté a Mark con Frank, mi esposo. No había hablado mucho sobre Mark con Frank, así que la presentación fue incómoda, llena de tensión mientras todos evaluábamos la situación en silencio. Frank, siempre educado, ofreció una sonrisa cordial, pero la familiaridad en su voz reveló su papel como presidente de la empresa donde Mark estaba empleado. Mark, sin embargo, fingió ignorancia, y el momento se volvió cada vez más incómodo. Frank, con comentarios punzantes, subrayó sutilmente los recientes fracasos profesionales de Mark, los cuales Mark negó con acusaciones defensivas de infidelidad. Yo lo corregí con calma, nuestro divorcio estaba finalizado, y sus afirmaciones no tenían fundamento. Pero la verdadera revelación vino cuando lo confronté con la prueba de su traición financiera. Le mostré el retiro no autorizado de nuestro fondo de emergencias, dinero que había sido destinado al futuro de mis hijos, no a sus gastos imprudentes. Era una suma considerable, 50,000 pesos de la herencia de mis difuntos padres, y las acciones de Mark rozaban lo criminal, con posibles cargos por falsificación en el horizonte. Acorralado, Mark no tuvo más opción que aceptar un acuerdo. Devolvería los fondos robados y se comprometería a pagar la pensión alimenticia. Más tarde, mientras Frank y yo nos sentábamos con un café, me encontré reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Los pagos de pensión alimenticia pesaban en mi mente, no solo por la carga financiera que representaban, sino también por el impacto en Mark. Su mala conducta le había costado todo, su trabajo, su estabilidad financiera y su orgullo. Ahora, luchando por llegar a fin de mes con varios trabajos de bajo salario, su vida parecía estar en caída libre. La decisión de Frank de cortar los lazos profesionales con el antiguo empleador de Mark parecía extrema al principio, pero Frank era firme en su creencia de que la integridad, tanto en los negocios como en los asuntos personales, debe ser lo primero. Fue una postura que me hizo dar cuenta de cuán lejos de esos valores había llegado Mark. A pesar del sentimiento de vindicación, no podía quitarme la sensación de que la vida tiene una manera de dar vuelta a las cosas de manera dura e inesperada. Mientras discutíamos sobre la caída de Mark, no pude evitar sentir una extraña mezcla de emociones. La vida de Mark se había desplomado, su descenso marcado por la pérdida de un cliente importante y su empleo, dejándolo luchando bajo el peso de las deudas que había acumulado. Se había quedado a recoger los pedazos de una relación fallida con Bruce, quien había acumulado deudas que Mark, como aval, ahora era responsable de pagar. Incluso mientras escuchaba sus comentarios sarcásticos sobre nuestros hijos, el éxito de Karen en la escuela de medicina y la nueva pasión de Anthony por el derecho, sentí una punzada de simpatía por él. Ya no era el hombre que conocí, pero seguía siendo el padre de mis hijos, y no podía desestimar por completo ese vínculo. Cuando Mark ofreció de manera casual pagar su parte de la cuenta, no dudé, lo manejé rápidamente, sin dar espacio para debate. Nuestro breve encuentro terminó con palabras corteses y una salida silenciosa. Cuando Frank y yo nos fuimos, no pude evitar pensar en la próxima cita médica y en las noticias que estaba ansiosa por compartir con mis hijos. Frank y yo estábamos esperando un bebé. La reacción de Karen y Anthony fue una mezcla de sorpresa, preocupación y eventual apoyo. Ellos también habían crecido con los años, y su disposición para aceptar este nuevo capítulo en nuestras vidas me llenó de calidez. Frank sugirió que me tomara un descanso del trabajo independiente durante el embarazo, pero yo estaba decidida a seguir trabajando. Se llegó a un compromiso, y seguimos adelante, como siempre, con un entendimiento mutuo. En mi camino al doctor, pasé junto a una familia feliz disfrutando del sol, y me detuve por un momento para reflexionar sobre mi propia felicidad. Después de todo lo que habíamos pasado, una tranquila sensación de satisfacción me invadió. El camino había sido largo y lleno de giros inesperados, pero fueron esos momentos de amor, resiliencia y nuevos comienzos los que hicieron que todo valiera la pena. Juntos habíamos soportado las tormentas, y ahora, con Frank y nuestra familia en crecimiento, me llenaba de esperanza el futuro.